Vamos a tratar estas semanas de reflexionar acerca de la confianza en Dios, recorrer el camino de confiar en Dios. Y para esto vamos a reflexionar en base al libro de Esdras capítulo 1, versículo 1 también. Así que leo allí. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Y para entender este episodio que relata Esdras, habría que retrotraerse 70 años. 70 años antes, Dios había ejercido justicia sobre el pueblo de Judá, el reino de Judá, por medio del imperio babilónico y del rey Nabucodonosor. El pueblo se había conducido en forma infiel, se había alejado de las leyes de Dios, se había volcado a la idolatría, y Dios permitió entonces que llegara Nabucodonosor con su ejército y su imperio detrás, y ocupara los poblados alrededor de Jerusalén, y finalmente sitiara la ciudad de Jerusalén, y la ocupara y conquistara en forma sangrienta. Y sabemos lo que sucedió. Se destruyeron sus muros, cayeron las piedras, las rocas, las puertas, se destruyó el templo de Jerusalén, las principales casas también fueron quemadas y arruinadas, y la mayor parte de la población, la más privilegiada, la más rica y la más culta, obligatoriamente fue llevada al exilio. Quedaron únicamente los pobres, los más humildes, y Jerusalén prácticamente quedó deshabitada, arruinada, en ruinas. Era un pueblo que de su esplendor en la época de David y Salomón ya no quedaba nada. Estaban empobrecidos, explotados económicamente y políticamente también. Pero ahora, sorprendentemente, Dios utiliza a otro imperio que viene detrás del imperio babilónico, el imperio persa, pero ahora no para ejercer justicia, sino para revertir la situación, para restaurar al pueblo, para que pueda volver a su tierra. Y allí sorprendentemente es que Ciro elabora este decreto, dicta este decreto, que permite a los judíos volver a su tierra, y volver a su tierra, a Jerusalén, para reconstruir el templo de Jerusalén. Aquel Dios que ejerció justicia por medio de Nabucodonosor, ahora, por medio del rey Ciro, les permite volver a su tierra, restaurar el templo. Es el mismo Dios que está detrás de un rey y detrás del otro. Pensemos, hermanos, un momento. Nosotros nos angustiamos, ¿no?, frente a lo que hacen las autoridades, los gobiernos, los poderosos de este mundo. Sentimos miedo, temor sobre lo que harán en el futuro, ¿no?, las medidas económicas, políticas, las leyes que dictarán, las elecciones que vendrán, quién triunfará, qué resultados producirán esos resultados en el escrutinio, y uno siente inseguridad, temor sobre lo que van a hacer los gobiernos y las autoridades que nos gobiernan. Pero aquí tenemos una verdad que tenemos que tener presente, y es que por encima de toda autoridad terrenal, por más importante que sea, está la autoridad de Dios. Dios está por encima, tiene el control y tiene el absoluto comando. Y nada que haga ningún gobierno, ningún rey, ningún presidente, primer ministro, puede estar al margen de lo que Dios decida. Como dice el profeta Daniel en el capítulo 2, porque suyos son el poder y la sabiduría, Él cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Es decir, Dios tiene todo el poder y toda la autoridad. Es la máxima autoridad y el máximo poder que existe. Y Él puede modificar la historia.
mediante su accionar, mediante los hechos que Él origine, Él puede cambiar totalmente el rumbo de la historia y de las circunstancias que rodean a la humanidad. Quita y pone reyes, es decir, todos los que llegan a estar en inminencia con autoridad es porque Dios los ha colocado allí y les ha permitido estar allí. Dios tiene el control, es la máxima autoridad. Incluso el versículo 1 y también el versículo 2 destaca que si bien fue Ciro el que elaboró el decreto y lo publicó, en realidad, y Ciro era el rey más importante de la tierra, y es cierto, dominaba un imperio vastísimo en gran parte de Asia, llegaba hasta los límites de África, de Europa, era el rey más poderoso en ese momento. Sin embargo, en los versículos 1 y 2 se reconoce que el que había movido el corazón de Ciro, el que había movido la mente, la decisión de Ciro, era Dios. Así que había actuado así a instancias de Dios, que estaba por encima de la autoridad de Ciro. Y no nos debería sorprender esto, ¿no? De que Dios realmente es el actor principal en la historia y quien permite lo que sucede. Si uno es lector avesado de la palabra de Dios e indaga en la historia bíblica, se va a dar cuenta que siempre es Dios el que está detrás de la historia. Allí en el principio, en Génesis, encontramos que los pueblos principales se juntan, se unen para levantar la torre de Babel. Y es la decisión mancomunada de todos. Sin embargo, Dios decide que esa torre no se va a levantar y confunde las lenguas. Y la decisión de Dios se impone. Más adelante, cuando Dios ya ha elegido a Abraham y los patriarcas, y Dios decide que los patriarcas vayan a la tierra de Egipto, y el faraón los recibe. Y esto es una decisión de Dios. Y más adelante, ellos ya cuando se han multiplicado y son millones, y Dios decide que tienen que salir en el éxodo de Egipto. Y por más que Faraón no quiere, finalmente la voluntad de Dios se impone. Y vagan por el desierto y tienen que entrar a la tierra prometida, y tampoco los pueblos que habitan allí quieren que ese pueblo nuevo, Israel, entre, ¿no? Los cananeos, los filisteos, los amorreos, los cananitas, los cananeos, ellos no desean que ese pueblo entre, pero la voluntad de Dios es que Israel entre en la tierra prometida. Y bajo David y Salomón el reino crece, se extiende, se hace poderoso, y eso no es por obra de David y Salomón, si bien fueron fieles a Dios. Es obra principalmente de Dios. Y cuando el nieto de David, Roboam, se aparta de Dios, empieza a ser infiel a las leyes de Dios, y Dios decide dividir el reino, y el reino se divide en dos, el reino de Israel en el norte y el del sur. Es Dios el que está tomando las decisiones por encima de las autoridades. Y cuando llega el colmo de la infidelidad, como hemos visto hoy y analizado en la primera parte de esta reflexión, y se apartan, se dejan llevar por la idolatría, allí Dios decide desterrarlos y que pierdan su independencia. Y la voluntad de Dios se impone. Es Dios quien tiene el control de la historia y está por encima de toda autoridad. Es lo que dice y leemos en Lamentaciones, ¿no? En el capítulo 3, ese maravilloso capítulo 3, que dice, cuando algo se dice, cuando algo pasa, es porque el Señor lo ha ordenado. Tanto los bienes como los males vienen porque el Altísimo así lo dispone. Todo lo que sucede, sucede bajo el permiso de Dios. Es voluntad de Dios. Nada puede hacer el hombre al margen de lo que decide Dios. Todo lo permite Dios, tanto lo bueno como lo malo. No debemos, hermanos, sentirnos inseguros ni tener temor. A veces lo sentimos, pero no tenemos que tener temor acerca de lo que va a venir en el futuro con nuestras autoridades. Ni pensar que la historia y nuestra historia personal dependen de lo que hagan los hombres, las autoridades. Lo que sucede, sucede porque Dios lo estipula y permite. Y es más, a través de esas acciones, Dios está actuando para nuestro bien. Así que tenemos que encarar el futuro, hermanos, y el presente con tranquilidad, con paz, con confianza, porque todo lo que sucede lo permite Dios, y todas las autoridades están debajo de Dios. Y todo lo que sucede en última instancia aquí en la tierra es para nuestro beneficio, nuestra bendición y nuestro crecimiento espiritual. Que Dios los bendiga.